Bien, y de recorrido nuestro programa Quédate en Casa, hoy, en el Día del Maestro, bueno, queremos homenajear a una de las tantas maestras que hay aquí en Bombal, y es un honor que reciba a la gente de Canal 2, Marta Pacini de Borracetti. Bueno, Marta, ante todo, gracias por recibirnos en este sábado, en este Día del Maestro, sos la homenajeada, en nombre de todas las maestras y profes de nuestra localidad. Bueno, ante todo, ¿cómo andás? Y contanos un poquito, bueno, de tu infancia, cómo estaba conformada tu familia, qué recordás de ese Bombal. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por venir, gracias por elegirme y bienvenido. Bueno, ¿cómo fue mi vida? Yo comencé yendo a la escuela a los 4 años porque a los 4 años mis abuelos que vivían en el campo con mi mamá, el campo pertenecía al Corta, se fueron a vivir al pueblo. Entonces yo me fui con ellos y mi abuelo me llevó a jardincito de 4 años en el colegio de hermanas porque los otros no tenían. Entonces, en el colegio de hermanas que era privado, era la escuela incorporada y había venido no hacía mucho tiempo un grupo de hermanas y habían iniciado a dar clases allí. Él me llevaba todos los días, llevaba y me iba a buscar porque estaba cerca, pero a su vez quedaba lejos para que fuese sola. Después terminé el jardín y terminé la escuela primaria toda en el colegio de hermanas. Cuando terminé en el colegio de hermanas había que seguir estudiando. Bueno, aparte cuando yo no me quedé siempre de mis abuelos, sino que los fines de semana mis abuelos me traían en sulky al campo para que yo estuviera con mi mamá y mi papá. Y después el domingo me venía a buscar y me volvió a llevar al pueblo para que fuera a la escuela. Así hizo conmigo y hizo con mi hermano. Con los dos, los fines de semana, mi mamá o él nos traían al campo. Y el domingo él siempre nos venía a buscar a los dos. Frío, lluvias, porque nunca faltamos a la escuela porque lloviera. Él de cualquier manera nos venía a buscar y nos llevaba. Después cuando terminé la escuela primaria en el colegio de hermanas, el secundario ya no era de las monjas, ahora sí, porque el colegio se extendió. En aquel momento tenía entrada por, bueno, la calle no me acuerdo, pero por una parte de la manzana de la escuela. Mi abuelo siempre me decía, las monjas van a edificar y van a salir por el otro lado. Y es verdad, porque el colegio de hermanas, la escuela de hermanas de Alcorta, tiene la entrada por la otra calle, que en aquel momento no había solamente un patio muy grande para jugar. Bueno, entonces las monjas querían que yo siguiera estudiando en Rosario, pero era un costo tremendo teniendo una escuela ahí. Entonces me anoté en la Escuela Normal Nacional, se llamaba en aquel entonces, y empecé mi secundario ahí. La escuela era la antigua Escuela Normal Nacional, estaba enfrente de la YPF, que todavía está la YPF en Alcorta. Bueno, allí se hacía tercer año y después tenías que elegir o bachiller nacional o magisterio. Bueno, yo en el primer momento elegí bachiller nacional, porque tenía pensado seguir estudiando. Terminé el bachiller nacional y bueno, y me decidí por empezar el magisterio. Y entré al magisterio y me recibí. Terminado el magisterio, el primer año trabajé en la escuela 180, que está enfrente de la plaza, que estaba y está enfrente de la plaza de Alcorta. Ahora es la escuela técnica. Y ahí reemplacé. Y después volví y reemplacé también a la escuela, en la escuela de monjas, donde había hecho el primario. Muy bien, Marta, buena introducción. Podemos decir que, bueno, se te dio una vocación de ser docente porque ya te gustaba de chiquita, porque tus padres te aconsejaban que seas docente o porque en sí a vos, como reitero, en sí te gustaba. ¿Y qué recordás de aquel Alcorta muchos años atrás? ¿Dónde salían ustedes las chicas jóvenes a divertirse? Tal vez algún baile de campo. ¿Qué tenés para comentarles? Sí, no, mi mamá nunca me obligó a que estudiara nada, ella me dijo que siguiera lo que yo quería. En el primer momento me había anotado para farmacia, pero bueno, las circunstancias dieron que los tres que nos fuimos para anotar para farmacia, ninguno de los tres pudimos seguir. ¿Y qué hacíamos en el pueblo? Yo realmente me quedaba, los fines de semana me quedaba muy poco porque me venía siempre al campo. Pero sí íbamos, si no, a los bailes de campo y si no, a los bailes que hacía el Club Unión, la Sociedad Italiana, que era, no había como ahora todos los fines de semana baile, había cada tanto.
Y para ir a esos bailes nos tenían que acompañar una mamá, porque solos no íbamos. Entonces, a veces mi mamá no podía, porque con el trabajo del campo ella no se podía ir a quedar, llevarnos al corta, al club. Entonces, una de las madres de las chicas siempre nos acompañaba. Y bueno, esa señora iba con 3 o 4 o 5 chicas del barrio y bueno, íbamos al baile más de todos los bailes de carnavales que se hacían en el Club Unión, que bueno, no es como era ahora el club, nada que ver. Y la sociedad italiana, bueno, ahora la restauraron, está muy linda, pero ahí se hacían también los bailes. Eran los dos lugares que se hacían los bailes. No había, y si después en los de campo. En los de campo más de todo en Garrofé, porque en la escuelita El Ancla también se hacían, pero menos. Y en la escuela de Colazo, que eran las 3 escuelas más cerca que había del campo donde estábamos viviendo, no siempre había. Y no todas las escuelas tenían para bailar la pista de mosaico. Había escuela, por ejemplo, Colazo tenía la escuela, para bailar la pista era de tierra. Entonces la gente del lugar la tenía que regar, preparar para que a la noche se hicieran los bailes. Y si no, a veces los domingos a la tarde, cuando nos quedábamos en el pueblo, era dar la vuelta alrededor de la plaza. Y lo único que había, no había otra cosa, no había como ahora, sí, bares, a lo mejor heladerías. Entonces uno iba, tomaba un helado y daba la vuelta alrededor de la plaza y ahí se encontraba con los amigos, las chicas y todo. Bueno, contanos un poquito entonces dónde fueron tus primeros trabajos, después cómo fue tu llegada aquí de a poco a Bombal. Contale eso a la gente que te está escuchando. Bueno, se fue dando todo, porque primero, bueno, reemplacé en las 2 escuelas de Alcorta y en el año 70 el maestro que estaba en Colonia El Ancla, Montú, deja, se va a Santa Fe porque él era de Santa Fe, y la maestra que estaba en el Colazo, que vivía en mi casa, me dijo, ¿por qué no te anotas para trabajar en la escuela que él se va y seguro vas a encontrar la vacante? Y bueno, me anoté, ella me avisó para anotarme cómo tenía que hacer y me anoté. Y empecé en la escuela El Ancla. En la escuela El Ancla, al primer comienzo, para poder ir del campo de mi papá a la escuela, no quedaba lejos, pero había un canal y ese canal no tenía puentes. Entonces fueron con un vecino que era Dante Valerio, lo ayudó mi papá y pusieron un tablón. Acomodaron para que yo fuera en bicicleta y me quedaba cerca. Resulta que esa noche vino una tormenta tremenda, llovió muchísimo y el tablón se lo llevó el agua. Entonces yo no podía empezar a la escuela pasando por ahí. Entonces iba en sulky. Mi papá me preparaba el sulky a la mañana y bueno, y daba toda la vuelta alrededor del cuadrado del campo y llegaba a la escuela. Pero lo que pasa es que en esa época las escuelas del campo se hacían en 2 turnos. El turno de verano, que era marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Ese ibas a la mañana. Y el turno de invierno, que era junio, julio y agosto, que ibas a la tarde. Y bueno, así empezamos. Después cambiamos, porque ya no se hacía ese cambio de horario. Directamente o era la mañana o era la tarde. Cuando empecé, la escuela estaba en el campo del señor Ascaine. Y todos los que lo rodeaban eran ciprianis. Esa gente de Cipriani era a su vez, tenían un parentesco con mi suegro. Entonces muchas veces él me acompañaba y los iba a visitar. Me recibieron re bien, me trataron muy bien toda la gente de alrededor. Los chicos eran todos de ahí, todos cerquita. Aguirre, después Cipriani, varios Cipriani, después Buncuga. Y chicos que trabajaban en la casa en Tambo de Notaro Pascuale, que estaba cerquita, los chicos de Notaro Pascuale. Y bueno, ahí pasé unos cuantos años, tuve como 14, 15 años. Bueno, para llegar, todo camino de tierra, siempre pasaba algo. Llovía, también estaban las chicas de Caperucia. Llovía y me agarraba el agua y bueno, llegaba como podía, de vuelta. Para allá ese entonces yo tenía a Alejandro. Entonces, las chicas de Nilda Huanca, la fui a buscar, ella todavía no había terminado la escuela, para que me ayudara a llevar el Moisés detrás del auto y yo lo despasaba y lo dejaba de mi mamá. Entonces vinieron las 3, Estela, Graciela y Nilda.
Nilda es la chica que está siempre acá conmigo, que trabaja de mi mamá y trabaja acá, que la conozco de siempre. Y bueno, íbamos con ellas tres, la pasaba a buscar ahí en la estancia y íbamos hasta lo de mi mamá. Ahí dejábamos a Alejandro y después nos íbamos hasta la escuela. Siempre demorábamos en salir porque en la escuela teníamos que hacer de portera, de darles la leche a los chicos. Y entonces, pero todos eran muy colaboradores. Entonces uno se ocupaba de barrer, el otro de pasar el lampazo, el otro de encender el calentador porque no había cocina, poner el agua para hacer el mate cocido, servir el mate cocido. Y bueno, la limpieza se hacía todos los días antes de venirnos. Y más de una vez nos agarraba el agua o la tormenta que se venían. Entonces ya no pasaba a buscar a Alejandro. Lo dejaba de mi mamá porque al entrar y salir demoraba mucho y a lo mejor para acá no había llovido todavía y si yo me demoraba era peor. Bueno, y así hicimos siempre, hasta que Nilda terminó. Las tres terminaron cuando yo iba a la escuela, pero había otros chicos de la zona que venían. Una vez, bueno, primero tuve para ir un Playmo, después tuve una estanciera, después tuve un 4L. Con el 4L me pasó de todo. Con el Playmo también, porque en una vez, no sé por qué, no, después tuve Falcon para ir. Una vez con un Falcon, no sé por qué, se prendió fuego. Y bueno, había un señor cerca del camino que no sé qué estaba haciendo y vino y me ayudó. Él lo apagó con tierra, qué sé yo, porque no, bueno. Entonces después mi papá me fue a buscar y me dio el auto de él y yo dejé ese ahí para que lo arreglaran porque yo no podía abrir el capó. Bueno, después otra vez veníamos con un 4L y había una tormenta tremenda. Llegamos a la estancia, Santa Elvira, dejé a las chicas y había caído una pedrada acá. La tierra, el barro que había no podía, el 4L no andaba. Entonces el papá de las chicas me acompañó hasta el pueblo, hasta la entrada del pueblo y pobre, de a rato me empujaba el auto, lo sacaba, de a rato seguíamos. Y como es un montón de anécdotas. Pero fue lindo trabajar en el campo. Los chicos eran muy colaboradores, las familias se acercaban muchísimo. Era una familia grande. Un año hicimos una misa de fin de año y fue el padre Sarmasi. Vino él, porque fui a buscar al corta ¿cómo es? El sacerdote y me dijo que tenía que pedir permiso a la diócesis de Venado, que no podía dar la misa. Entonces vine acá y estaba él y le comenté. Y me dice, yo voy, no te hagas problema. Así que fuimos con él, vino, dio la misa, que era la de fin de año, y después nos volvimos. Yo mientras tanto me iba presentando siempre a los concursos. Y siempre me iba bien, pero las vacantes eran lejos, porque no es como ahora que hacen los concursos de otra manera, y después tenía que demorar mucho para pedir el traslado. Entonces me presenté una vez para toda la provincia, tuve un número... En toda la provincia, no me acuerdo si era el número 53. Así que me llamaron enseguida para ofrecerme. Y no acepté. Otra vez, mientras yo estaba trabajando ahí, me ofrecieron un concurso, acepté, fui a Villa a rendir y me ofrecían quedarme en el SER hasta que se cerrara y después me tenía que ir a Peirano. Tampoco lo acepté. Pero me equivoqué en ese momento en aceptarla porque Peirano eran 3 años y 3 años seguía trabajando en la escuela. Después, otro concurso, salí bien y digo, bueno, esta vez acepto donde sea y ya está, termino. Y se ofrecía uno en Máximo Paz. Y entonces acepté Máximo Paz. Empecé a viajar en una época que nadie viajaba, porque ninguno aceptaba irse lejos. Fui a Máximo Paz, también me recibieron muy bien. Tenía chicas amigas que habían estudiado en Alcorta conmigo. Así que me sentí como en mi casa. Fueron muy, muy amables todos conmigo, la directora, la vice, las maestras tales así, y las madres. Yo siempre tengo contacto con ellas. Bueno, también para poder estar ahí tenía que quedarme 3 años. Entonces no es como ahora que las chicas pueden pedir traslado e ir acercándose. Marisa Soldi, que estaba trabajando acá, no trabajaba acá todavía, quería tomar posesión
Y vino y me habló y me dijo, mira, si vos que me aceptás una permuta, yo tomo Bombal. Entonces yo voy a Bombal, vos estás acá, viajamos las dos juntas a Santa Fe y le decimos que queremos la permuta, ella tenía colectivo para ir y venir. Bueno, fuimos las dos. Con esto yo ya había ido 1 año y medio a Máximo Paz. Fuimos y estaba el señor Costa en el ministerio y dijo, no, yo les doy la permuta, pero transitoria, porque después ustedes se arrepienten y después me vuelven acá con problemas de que quieren que estar cada uno en su lugar. Ninguna de las dos nos íbamos a arrepentir. Bueno, así hizo. Nos firmamos una permuta transitoria, pasaron los años. Marisa se fue a Máximo Paz, de Máximo Paz Marisa se fue después a trabajar, se casó, se fue a Mar del Plata. Y bueno, y yo me vine a Bombal. Con eso ya había pasado un montón de tiempo. Pero antes de venirme a Bombal a trabajar como titular, y la escuela todavía era nacional, yo hacía doble turno. A la mañana lo hacía en la escuela del campo y a la tarde en la escuela nacional de acá. Lo hice casi 2 años. Y bueno, y después ya esta escuela se transformó en escuela 6214 y yo cuando vine con el traslado ya vine a la escuela 6214. Y ahí pasé todos mis días. Para mí la escuela fue, no sé, yo me sentía distinta estando dentro del salón. Para mí los chicos eran como un bálsamo de paz. Renegabas o no renegabas, a veces te enojabas, pero yo sabía que cerrando esa puerta tenía a mi cargo un montón de chicos y como era de primero a tercero, es la parte donde los chicos son más inocentes, por lo menos lo eran. Y entonces más de una vez te decían mami, venían y se acercaban y te decían mami. Uno habrá tenido errores como todo, pero yo me sentía re bien con ellos. Y así fueron pasando los años y siempre de primero a tercero. Después de primero a tercero y después ya cuando me gustaba hacer siempre los cursos, porque siempre rescataba algo. A lo mejor algunos no tenían mucha importancia, pero igual los hacía porque siempre de algún curso o de conversar con alguna compañera que iba al curso sacabas algo distinto de lo que estabas haciendo. Me gustaba comprar siempre libros para poderme actualizar con los chicos y libros de ejercicios para los chicos, tal es así que en el garaje hay toda una biblioteca. Pero bueno, era lo que me gustaba y lo hacía con vocación. Contame un poquito, bueno, el trato que tuviste con tus compañeras, con las distintas directoras que fueron pasando aquí en Bombal, en la escuela, bueno, 6214, te llevaste bien con todas, y después como de a poquito pasaron los años, ¿cuántos años en sí, contar a la teleaudiencia, estuviste desde tus comienzos al servicio de la docencia y cuando viene esa época del retiro, de la jubilación, que es difícil dejar toda una vida, ¿cómo fue en vos eso? Sí, yo con ninguna de las chicas tuve problemas, gracias a Dios. Siempre me llevé bien con todas. Después, cuando hubo una temporada que, bueno, haciendo unos cursos, había hecho puntaje y, bueno, me tocó estar en la dirección porque Marta Gasparini se fue a la vicedirección, no, a la supervisión. Pero Marta estuvo nada más que 14 días en la dirección, en la supervisión y se volvió. Entonces yo volví a la vicedirección. Y ya después de ahí terminé mi carrera en la vicedirección. Te digo que lo que a mí me gustaba era el grado. La vicedirección nunca fue una cosa que me llamó la atención y que me gustó. El trato es distinto, porque vos tenés que mandar a todas tus compañeras. A veces es difícil. Pero yo me sentí bien con ellas, sinceramente con todas. Y no sé, ellas sí conmigo habrán sentido lo mismo, pero yo pienso que nunca traté de llevarme mal con nadie, porque estar en la vicedirección es un paso que haces y que el día de mañana, si no sos titular, volvés al grado. Y no podés llevarte mal con alguien
que después va a ser de nuevo tu compañera, y es tu compañera mientras vos estás en la vicedirección. Bueno, estuve ahí. En el grado tuve muchas cosas lindas. Yo en el grado fui más feliz, porque con los chicos un día te hacen renegar, otro día te hacen reír, otro día te traen, lo ves triste, porque cuando estás tanto tiempo así de primero a tercero, vos llegas a conocer a los chicos. Y los chicos, todas las distintas generaciones que estuve de primero a tercero, ninguna fue igual. Aunque siempre hay chicos que necesitan más de vos, otros menos, pero nunca es lo mismo. Entonces los recuerdo a todos. Algunos ya son padres, abuelos, pero no sé ellos qué habrán pensado de mí, pero yo di lo mejor de mí para ellos. Y yo siempre decía, y lo sostengo, que el chico que viene y te hace renegar mucho, mucho, mucho en la escuela, porque tiene algún problema en la casa, o porque tiene algún problema fuera de la casa que lo lleva a ser así. Y si encima que en la casa lo castigan, o lo castigaban, ahora no sé cómo es el trato del chico con los padres, y vos venías ese chico con un montón de problemas y se portaba mal, pero se portaba mal porque tenía que hacerse ver por lo que él sentía. Y si vos encima lo maltratabas, entonces no conseguías nada. Y yo siempre tenía un refrán que decía que se casan más moscas con una gotita de miel que con un tonel de vinagre. Entonces, si lo veía mal, trataba de ver qué le pasaba. Los chiquititos te contaban todo lo que le pasaba. Y entonces te rodeaban en el escritorio y por ahí te decían, mami, o mirá lo que hice, o mirá lo que corregí. Cuando nosotros somos más grandes, no. Ahora la escuela cambió mucho. Muchísimo, muchísimo. Y quizás si yo volviera a la escuela, no sé cómo me sentiría. Pero bueno, yo fui muy feliz con los chicos. ¿Y el retiro? Bueno, cuando llegó ese momento es lo más difícil. Es lo más difícil porque vos extrañas un montón, pensás que vas a dejar todo eso, que te va a faltar algo, porque vos ya tenés distribuida tu vida con las horas para la escuela, la hora para la casa, y me sentía muy mal. Pero Dios nunca abandona. Y un día, cuando ya había terminado, que ya me había jubilado, se acerca Sonia Ardiaca y Jorge Tanoni a proponerme que ellos iban a abrir la Fundación Amor y Esperanza si yo quería ir. Yo realmente no sabía qué hacer, no sabía cómo iba a actuar, cómo íbamos a trabajar, pero bueno, ellos me explicaron lo que querían hacer y acepté. Acepté ir a Amor y Esperanza y ahí también fui muy feliz, porque los chicos, el grupito, porque era para todos los que quisieran venir, pero el salón era chiquito y teníamos un cupo. Un año, el primer año, trabajé dando lengua y matemática lunes, miércoles y viernes. El segundo año entró Alicia Seghetti también y dábamos lengua. Y ese segundo año trabajamos con segundo y con tercero, si no era siempre con segundo. Porque yo consideraba, y ellos también pensaron lo mismo, que el chico que lee resuelve los problemas, pero el chico que no sabe leer no resuelve nada. Entonces ya a partir del segundo año hicimos nada más que lengua, talleres de lengua. Y bueno, por ahí pasaron también un montón de chicos. Y estuve muchos años también, porque desde que me jubilé en 2002, empecé después en el 2003 me parece que empezamos con la fundación, y hasta el año antes de la pandemia. Pero nada más que estuvimos un año y medio, 2 sin trabajar ahí, y después, bueno, ya con la pandemia no empezamos más y el año quedó todo ahí. Pero me sentí muy feliz también, porque era un rato, una parte de mi vida que seguía haciendo lo que me gustaba. Podemos decir prácticamente primero 35 años, más esos otros años que ahí adheriste, toda una vida dedicada a la docencia. La pregunta va ahora, cortita, ya para ir finalizando la nota. ¿Cómo ves? Antes hiciste mención de la educación hoy en día, ha cambiado mucho los valores, ha cambiado mucho el respeto del alumno hacia el profesor, y bueno, y en sí el futuro, que cómo demanda, que cómo viene hoy los chicos, que obviamente no es un chico hoy
que vos dabas clases de 7, 8 años a lo que son hoy los chicos de 7, 8 años, con la informática, con la tecnología, con los celulares, con la compu, con las play, ya todo en sí, el chico está más, podemos decir, avispado, más avivado de lo que éramos antes tal vez nosotros los de nuestra época. No, sí, yo veo que tienen mucha tecnología, pero se perdió porque se podía trabajar muy bien con toda la tecnología, pero respetar los valores. Yo veo que los valores que antes teníamos, el respeto mutuo entre los chicos, el respeto con sus maestros, con sus padres, con sus familiares, con la sociedad toda, se perdió mucho. Entonces no va a ser muy fácil volver a todo eso, porque ellos están acostumbrados a una manera que supuestamente piensan que es lo correcto, porque no conocieron otra. La tecnología la veo muy bien, porque los chicos aprenden mucho. Yo veo, por ejemplo, qué sé yo, los chiquitos que manejan el celular mejor que uno, pero, o la computadora. Pero le falta la parte, diría yo, de persona, de amor, que todo lo que son instrumentos técnicos no se lo dan. La parte afectiva, la viven de otra manera, porque no puedo decir que no hay afecto, porque sí lo hay entre los padres con los chicos y los chicos son amigos también, pero falta una relación más intensa. Pienso, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero por sobre todo que si hay respeto, que se ha perdido un montón, los chicos actuarían bien, las maestras trabajarían mejor, pero ahora es como que está todo tan mezclado que no es fácil. No es fácil, yo pienso que para las chicas no es fácil. No es fácil tampoco la enseñanza a distancia con la tecnología porque no todo el mundo cuenta con esa tecnología. Y si vos antes tratabas de que los chicos, que el que le costaba un poquito que aprendiera un poco más acercándote con la tecnología, estás muy lejos. Y el chico no tiene ese apoyo, por más que la madre quiera dárselo o la familia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es lo que yo siento, lo que a mí me parece, a lo mejor estoy equivocada, pero por sobre todo los valores. Porque así hubiera una tecnología fabulosa para todos. Sin valores es muy fría. No sé, pienso que para volver a los valores va a costar muchísimo tiempo, porque la vida misma lo va llevando de otra manera. Entonces, si en algún lugar alguien les puede acercar por lo menos a un grupo o a alguien, buscando las palabras más simples, por ejemplo, qué sé yo, el permiso, el perdón, el gracias, que son cosas simples de la vida cotidiana que también se perdieron. Eso haría quizás un poquito más fácil la tarea para las chicas, para las maestras o qué sé yo, para las familias, porque ahora es como que todo da igual y no es así, o por lo menos yo no lo veo así. No es lo mismo que no se respete a alguien que le está explicando o que el chico quiera saber más, o a lo mejor a veces lo sabe más que la maestra de lo que está explicando, pero el respeto, aunque la contradiga o le diga las cosas a la maestra, pero con respeto, porque hay veces que no lo hace. No sé, a lo mejor yo estoy muy equivocada porque cambió todo muchísimo, pero volver, no digo lo de antes porque tampoco lo de antes o lo anterior a nosotras, al grupo que nos jubilamos, era tan estricto, tampoco podría ser. Pero nosotros tuvimos más libertad para trabajar. Y cuando nosotros nos recibimos, después de muchos años, nos decía que nuestra enseñanza que habíamos recibido era muy enciclopédica, porque nosotros teníamos mucho para estudiar. No ahora una fotocopia y un pedacito, eran libros. Y teníamos las cuatrimestrales y los profesores que te tomaban los exámenes que eran muy rigurosos. Quizás demasiado, pero yo no me arrepiento de que haya sido así. Y una enseñanza general teníamos. Quizás porque yo había hecho el bachiller primero, pero las chicas que subieron magisterio, que no habían hecho el bachiller también,
pero ahora es como que lo que estudian es poquito, y ese poquito que estudian, para ellos es un montón. Ya está resumido lo que tienen que estudiar. Y bueno, a lo mejor cambie en algún momento y vuelva a una parte. Bien, Marta, antes de agradecerte, bueno, por este reportaje, a la trayectoria, la pregunta va, ¿tuviste esta vida? ¿Fuiste feliz con lo que hiciste? Si volverías a nacer, ¿volverías a elegir la carrera de ser docente? Bueno, y después ahí tenés la cámara para saludar a tu familia, a las compañeras de trabajo, que bueno, seguramente ahora por la pandemia, si no siempre son de reunirse, porque Bombal es un pueblo chiquito y conocido, pero bueno, va mi pregunta apuntada a esa. Dos preguntas tal vez. El saludo final y ante todo si volverías a nacer, si volverías a elegir esta carrera, bueno, que tan feliz te ha hecho. Sí, realmente yo con esta carrera fui muy feliz. Dios me fue dando todos los pasos sin pensarlo, porque yo nunca pensé, nunca fue mi ambición llegar a la vicedirección y a la dirección, pero sí preocuparme por hacer siempre, por estudiar. Sí, volvería a elegir la misma carrera, no sé, y ahí tendría a lo mejor las mismas satisfacciones que tuve con grupos enteros de chicos, porque siempre en los grupos hay uno que te aprecia más y otro que te aprecia menos, o porque vos sin querer, no sé, lo ayudaste más o lo ayudaste menos. Pero si yo traté de dar siempre lo mejor de mí para los chicos, sobre todo darle mucho cariño, porque cuando uno se brinda con cariño, el chico responde con cariño. En cambio, cuando uno vive hostigándolo, gritándolo, que no sabes que esto, que el otro, la criatura es como que se retrae y no te escucha más. O en ese momento que yo daba clase, ahora no sé porque realmente estoy muy alejada, veo a los chicos de mis sobrinos que van a la escuela, pero yo no estoy al tanto de ellos. Bueno, ahora cuando vaya mi nieta voy a ver cómo a ella le gusta también. Pero bueno, no, fui muy feliz. Y agradecerle, sí, agradecerle a todas las madres que me acompañaron durante tanto tiempo en la escuela, durante todos los años que yo estuve, las madres del campo, las madres de Máximo Paz, las madres de acá de Bombal, a todas. Agradecerles a mi mamá, que me cuidó mucho de los chicos, y agradecerle la vida, porque dentro de todo hice lo que me gustó. Y bueno, a todo el mundo. Y ahora que se acerca el Día del Maestro, mandarle un saludo muy grande a todas las chicas, a las que están en la docencia, a las que la están estudiando, a las que se están preparando, a las que fuimos maestras, a las que fueron mis compañeras y mis colegas, para todas ellas que tengan un hermoso día y todas deben guardar un momento muy lindo de su docencia, porque yo no creo que el que sigue la docencia y lo hace por vocación, no tengan después que se jubilan o dentro de la misma docencia, no tengan en su corazón, en su rinconcito del corazón, un recuerdo lindo de la escuela. Yo lo tengo. Bueno, además quiero hacer un saludo muy especial para todo el personal que estaba en ese momento que yo estaba en la escuela, de cooperadora, de personal no docente, que colaboraron siempre y con las que tuve también una muy buena relación. Cariños para todos ellos. Marta, gracias por haberte prestado este homenaje. Te mandamos un gran saludo a todo lo que hacemos Canal 2. Bueno, y la mejor de la suerte para la vida y para lo que viene. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por haberse molestado, gracias por haberme elegido, porque somos muchas las maestras que tenemos, que estamos en el pueblo y que podían estar hablando hoy de su carrera. Y bueno, gracias por haberme elegido a mí.